Nunca pensé que un pasajero me pediría que me detuviera en medio de un cementerio a las 2 de la mañana, y que, allí, descubriría el secreto más oscuro de su vida. ¿Alguna vez has experimentado algo que cambia por completo tu forma de ver a la gente? ¿Algo que ocurre en segundos, pero que deja un peso que cargas para siempre? Me llamo Elías Navarro. Tengo 36 años y soy conductor de Uber en la Ciudad de México. He llevado pasajeros a todas partes: fiestas, moteles, hospitales, comisarías. Creía que lo había visto todo, pero nada me preparó para ese viaje. Antes de continuar, dime una cosa. ¿De qué ciudad y país me escuchas ahora? Quiero saber hasta dónde llegará esta historia que nunca le he contado a nadie. Era una noche fría. La ciudad parecía demasiado silenciosa, como si hasta el viento temiera soplar. Una llovizna llevaba horas cayendo, inundando las calles y dejando un fuerte olor a tierra mojada mezclada con flores marchitas. Estaba cansado, listo para terminar mi turno, cuando una notificación apareció en el tablero de mi coche. El destino me hizo fruncir el ceño: un cementerio. ¿Extraño? Sí, pero había llevado gente a lugares peores. Lo que no sabía era que esta no sería una carrera cualquiera. Al llegar a la zona de embarque, el hombre entró sin decir palabra. Tenía los ojos hundidos, la barba sin afeitar, y las manos temblaban como si cargara un peso enorme. Me dio la dirección en voz baja, casi en un susurro. Ahí fue donde empezó todo. Quise preguntar más, pero algo en su actitud me silenció. Arranqué el coche y nos marchamos. Las calles estaban desiertas, los faros se reflejaban en los charcos. El silencio entre nosotros era tan denso que podía oír mi propia respiración y el sonido del agua goteando sobre el techo del coche. Poco a poco, me di cuenta de que no miraba su teléfono ni por la ventana. Se miraba las manos, sucias, apretadas, como si intentara contener un secreto que se le escapaba. Al llegar al cementerio, me pidió que apagara el coche. Su voz era tranquila, pero denotaba un dolor que nunca antes había escuchado. Espera aquí. Necesito hablar con él. Salió. Lo observé a través de los faros mientras caminaba entre las tumbas. El viento soplaba entre las lápidas, haciendo crujir los árboles. Con cada paso que daba, la lluvia parecía arreciar. Finalmente, se detuvo ante una sencilla lápida, se arrodilló y empezó a hablar consigo mismo. Y lo que escuché después cambió todo lo que creía sobre los secretos familiares. Si me acompañas hasta el final, puede que te arrepientas de saberlo, pero entenderás por qué, hasta el día de hoy, no puedo seguir ese camino sin recordar lo que pasó. Siempre digo que la madrugada revela quiénes son realmente las personas. Durante el día, todos llevan mascarilla, pero de noche, en el silencio de las calles mojadas, se ve lo que realmente llevan. He transportado a ejecutivos que lloraban como niños en el asiento trasero. He llevado a parejas de enamorados a moteles. Y horas después, he visto a uno de ellos regresar solo, desolado. Pero esa noche, nada comparado con lo que estaba a punto de suceder. La carrera apareció en mi teléfono como cualquier otra. Un nombre común, una ruta corta. Pero el destino me hizo detenerme. Un cementerio. A las 2 de la mañana. ¿Quién pide un Uber a un cementerio a esta hora? Consideré negarme, pero había algo dentro de mí, quizás la curiosidad, quizás la extraña paz que llega cuando lo has visto todo en la vida, que me hizo aceptar. Cuando me detuve a recoger al pasajero, estaba apoyado en una farola, empapado por la lluvia. Tenía el rostro demacrado, la barba descuidada y la mirada perdida. Había algo en él. No puedo explicarlo. Era como si llevara un peso invisible. Subió al coche sin decir buenas noches. Solo dio la dirección y murmuró. Ahí fue donde empezó todo. Eso resonaba en mi cabeza mientras conducía. No pregunté qué significaba. He aprendido a no hacer demasiadas preguntas. En mi trabajo, oímos historias que no deberíamos oír. Y esta parecía ser una de ellas. Las calles estaban desiertas. La llovizna en el parabrisas creaba un ritmo casi hipnótico. Podía oír cada respiración que tomaba en el asiento trasero, breve, precipitada, como alguien que lucha por no desplomarse. Y de repente, habló, en voz baja, como si hablara consigo mismo. No debía haberlo hecho, pero era la única manera. Mi corazón se aceleró. Miré por el retrovisor,
pero él tenía la mirada perdida. No sabía si me hablaba a mí o a alguien que solo existía en su cabeza. Pensé en romper el silencio, pero añadió: si mi familia lo supiera, nadie me lo perdonaría. ¿Y tú? Si estuvieras en mi lugar, ¿seguirías conduciendo y fingirías no oír nada? ¿O pararías el coche ahí mismo? Quiero saber qué harías. La frase me atravesó. El peso de esas palabras pareció llenar el coche. Sabía que al llegar al cementerio, no solo dejaría a un pasajero. Sería testigo de un secreto que no era mío, pero que jamás olvidaría. Y en ese momento, todavía no lo sabía. Lo que me iba a decir en esa tumba cambiaría todo lo que creía saber sobre los secretos familiares. Cuando la notificación del GPS me avisó que llegábamos, me di cuenta de que sentía una opresión en el pecho igual que la suya. No puedo explicar por qué, pero el silencio de aquel hombre pareció absorberme, como si, de alguna manera, me estuviera atrayendo a su secreto sin querer. El cementerio estaba en una zona antigua de la ciudad, un lugar que siempre había evitado. Calles estrechas, farolas espaciadas, sombras alargadas que parecían moverse con el viento. La llovizna intensificaba el olor a tierra mojada. Con cada kilómetro, el aire parecía más denso, como si la propia ciudad me susurrara que diera la vuelta. Pero continué. Cuando las puertas del cementerio aparecieron ante él, oxidadas y entreabiertas, finalmente habló después de minutos de silencio. Puedes apagar las luces delanteras cuando te detengas. Su voz no era una súplica, era una orden, fría, calculada. Tragué saliva con fuerza. Obedecí. El coche se detuvo justo en la entrada. La única luz provenía de la tenue luna tras las nubes. Abrió la puerta lentamente. Sus pies se hundieron en el barro. Antes de irse, volvió su rostro hacia mí y me dijo con una mirada que me atravesó: si oyes algo, haz como si no lo hubieras oído. La puerta se cerró de golpe, y él empezó a caminar entre las lápidas. Consideré irme. La carrera ya había terminado. No le debía nada. Pero algo dentro de mí, quizás miedo, quizás curiosidad, me mantuvo clavado al asiento. Me quedé allí, inmóvil, siguiendo cada uno de sus pasos bajo la luz tenue de los faros. Se detuvo ante una sencilla lápida, casi oculta por la hierba alta. Se arrodilló, tocó la piedra con ambas manos, y comenzó a hablar. No era una oración, no era un lamento, fue una confesión. Su voz temblaba, pero cada palabra era lo suficientemente clara como para enviarme escalofríos por la columna. No quería que fuera así, pero me obligaron. Sabes que no había otra opción. El viento soplaba fuerte, la lluvia arreció, y allí, en medio de esa oscuridad, me di cuenta de que no solo estaba escuchando una diatriba, estaba escuchando un crimen contado en voz baja, y cada frase suya revelaba que la persona allí enterrada no era quien todos pensaban. Sus palabras cortaron el silencio del cementerio como cuchillas. No sabía si taparme los oídos o escuchar cada sílaba, porque cuanto más hablaba, más claro me parecía. No era solo dolor, era culpa. Se arrodilló ante la lápida, sus hombros temblaban bajo la lluvia. ¿Me perdonarías si supieras la verdad?, murmuró. Lo hice porque me lo ordenaron, porque dijeron que si no lo hacía, toda la familia pagaría las consecuencias. Mi corazón se aceleró. No era solo un secreto personal. Era algo que involucraba toda su familia. El viento soplaba con fuerza, meciendo los árboles centenarios. Con cada relámpago, veía su rostro iluminado por un instante. Pálido, húmedo, con la mirada vacía de quien carga con un peso que nadie debería cargar. Entonces dijo algo que me revolvió el estómago. Nadie sabe que eres tú, ni la familia, ni la policía. Enterraron al hombre equivocado. Tragué saliva con dificultad. No tenía sentido. ¿Cómo podía alguien enterrar a la persona equivocada? ¿Estaba delirando? ¿O era una confesión real? Me picaban los dedos por agarrar el teléfono y llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿Qué diría? ¿Escucho a un pasajero confesar algo en el cementerio? Nadie lo creería. Continuó con la voz quebrada. He aguantado esto durante años. Pensé que podría vivir con ello, pero cada vez que paso por aquí, siento como si me llamaras. Como si todavía estuviera atrapado aquí.
De repente, se quedó en silencio. Se quedó quieto. La lluvia le corría por la cara, pero él no parecía darse cuenta. Luego, lentamente, giró el cuello hacia mí. Nuestras miradas se encontraron a través de la oscuridad, y en ese instante, me di cuenta de que él sabía que estaba escuchando. Se levantó lentamente, sin apartar la mirada. Su mano se metió en el bolsillo de su abrigo. Un movimiento lento y calculado. Todo mi cuerpo se congeló. Y, en lo profundo del cementerio, una sombra se movió tras un árbol. No estábamos solos. Por un momento, pensé que todo estaba en mi cabeza. El viento meciendo las ramas, la lluvia distorsionando las sombras. Pero entonces lo volví a ver. Una silueta oscura moviéndose tras los árboles. De pie, a pocos metros de la lápida donde el pasajero había estado arrodillado segundos antes. Mi corazón se aceleró. No sabía si tenía más miedo del hombre que había traído hasta aquí, o de esa nueva presencia silenciosa que nos observaba. Se levantó lentamente, como si hubiera sentido lo mismo que yo. Su mano seguía en el bolsillo del abrigo. A la luz de la luna, juro que vi un destello metálico. Quizás era una llave. Quizás era algo peor. ¿Quién está ahí?, gritó a la sombra. No hubo respuesta. Solo el sonido de la lluvia cayendo con más fuerza. Empecé a preguntarme si debía salir del coche. Una parte de mí quería arrancar el motor y marcharme, pero otra parte no podía. Era como si estuviera atrapado en este secreto, como si ya fuera parte de él. Fue entonces cuando oí una débil voz femenina que venía de la oscuridad. Prometiste que nadie lo sabría. Se me heló la sangre. Él también se quedó quieto. ¿Qué estás haciendo aquí?, gruñó nervioso. Deberías haberte ido. La mujer se acercó. Joven, empapada, con los ojos abiertos como si llevara el mismo peso que él. Se detuvo junto a la lápida, contempló el nombre grabado en la piedra y lloró en silencio. Él no merecía esto, susurró ella. Dio un paso adelante y la agarró del brazo. Su voz era ahora un susurro furioso. «Cállate. Murió porque quiso. Si abres la boca, se acabó para todos». El corazón me latía con fuerza. No lo entendía todo, pero ya sabía que no era solo una visita a la tumba. Era una conspiración. Algo que involucraba a más de una persona. Algo que toda la familia ocultaba. De repente, el silencio se rompió con un sonido agudo, un crujido detrás del coche. Alguien más estaba allí. Me giré en el banco, esforzándome por ver en la oscuridad. Dos sombras ahora. Una más alta, de pie al borde de la puerta. Otra moviéndose rápidamente entre los árboles, y en ese momento me di cuenta de que el cementerio no era solo el destino de esa carrera. Fue el escenario de algo que había estado oculto durante años, y que, esa noche, iba a salir a la luz de todos modos. El silencio del cementerio se convirtió en un grito en mi cabeza. Dos sombras se movían entre los árboles, y no sabía quién me asustaba más. El hombre al que había llevado, la mujer que había aparecido llorando ante la lápida, o aquella nueva figura que se acercaba lentamente por la verja. Nunca me he sentido tan expuesto. Encerrado dentro del coche, luces apagadas, manos sudorosas en el volante. Sentía que en cualquier momento alguien iba a abrir la puerta y arrastrarme hacia ese secreto que no era mío. El pasajero se giró hacia mí. Por primera vez vi desesperación en su rostro. No ira ni frialdad. Desesperación. «No deberías estar aquí», dijo, como si fuera demasiado tarde. «Si te quedas acabarás como él». Mi corazón se aceleró. Él también. El hombre enterrado allí. ¿El padre? ¿El hermano? ¿Un amigo? ¿Quién era ese muerto que todos parecían ocultar? Antes de que pudiera preguntar, la mujer gritó. «¡Basta! ¡Di la verdad! Se merece saberlo». Su voz resonó por todo el cementerio, atravesando la lluvia y haciendo que los pájaros nocturnos huyeran asustados. Él se volvió hacia ella, furioso. «¿Quieres que lo sepa? ¿Quieres destruirlo todo?» Ella lloró, pero no se echó atrás. «Ya está destruido. Murió creyéndose culpable. Y sabes que no lo era». Me temblaban las manos sobre el volante. Quería salir de allí, pero mis piernas no me obedecían. Era como si el propio cementerio me tuviera prisionera. Cada palabra que intercambiaban
Me hundía aún más en un agujero sin retorno. Fue entonces cuando la sombra más grande emergió de entre los árboles. Un hombre mayor, de capa oscura y mirada dura. Caminaba con paso firme, sin prisa. Y cuando habló, su voz pareció pesar más que la lluvia. Se acabó. Has dicho demasiado. El pasajero se quedó paralizado. La mujer retrocedió un paso. Yo, sin comprender, miré el rostro del hombre y comprendí. Era el mismo nombre que estaba en la lápida. Se me revolvió el estómago. Si el hombre enterrado estaba allí, ¿quién demonios andaba bajo tierra? La respuesta llegaría rápidamente. Me miró y dijo algo que nunca olvidaré. Salga del coche, conductor. Si ha oído hasta aquí, no hay forma de salir limpio. Tenía las manos pegadas al volante. No quería salir. Todo mi ser me gritaba que arrancara el coche y huyera, pero la mirada fría y fija de aquel hombre me hizo comprender que, aunque lo intentara, no llegaría ni a 10 metros. Abrí la puerta lentamente. El viento frío entró a raudales, mezclado con el olor húmedo de tierra recién removida. Cada paso que daba al salir del coche se sentía más pesado. La llovizna se pegaba a mi ropa, enfriándome la piel y aumentando el peso en mi pecho. Él viene. Su voz sonaba baja, pero firme. El pasajero, con los ojos abiertos por el miedo, no dijo nada. La mujer lloró en silencio, aferrándose con las manos temblorosas a su abrigo empapado. Me detuve a pocos metros de la lápida. La tenue luz de la luna reveló el nombre grabado en 1980. A la piedra. El mismo apellido del hombre que me sacó del coche. El mismo del pasajero. Familia. Fue entonces cuando empezó la confesión. Todos creen que él es el que está enterrado aquí, dijo el hombre mayor, mirando la piedra. Pero no lo es. Tragué saliva con dificultad. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír el resto. El cuerpo que está ahí es de otra persona. El verdadero respiró profundamente. El verdadero nunca fue encontrado. Silencio. Solo el viento y la lluvia, golpeando las ramas secas. ¿Por qué? Pregunté sin reconocer mi propia voz. Me miró como si decidiera si merecías escuchar la verdad. Luego dijo, porque si supieran, sabrían lo que hizo nuestra familia, y nadie lo perdonaría. La mujer cayó de rodillas. Lloró como si esas palabras la destrozaran. Ya basta, papá. Para. No necesitas saber el resto. Padre. La palabra resonó en mi cabeza. El hombre mayor era el padre de mi pasajero. Y ahora, solo podía pensar, si el padre está vivo, ¿a quién enterraron? Antes de que nadie pudiera responder, un trueno resonó en el cielo, y en el destello, vi algo que me dejó paralizado. Otra lápida, a pocos metros de distancia, con el mismo nombre. 2 tumbas, el mismo muerto, y en ese instante entendí, ese secreto no era solo sobre quién murió, era sobre que nunca debería haber nacido. La lluvia caía con más fuerza, goteando de las ramas de los árboles y formando charcos de barro a nuestros pies. El viento era cortante, pero lo que realmente me heló la sangre no fue el frío. Fue el silencio entre esas 3 personas y la intensidad de lo que estaba a punto de oír. El hombre mayor, el padre, respiró hondo, como si hubiera cargado con una verdad podrida durante décadas. Sus ojos no se apartaron de la lápida. Parecía hablarle más a ella que a nosotros. Crees que enterraste a un inocente, pero no. Enterramos a un monstruo. La mujer, aún de rodillas, lloró quedamente. El pasajero, su hijo, apretaba los puños, mirando al suelo, como si luchara contra algo en su interior. No sabía qué decir. Mis instintos me gritaban que me fuera, pero tenía las piernas atascadas en el barro. Necesitaba oírlo hasta el final. Él no era solo parte de la familia. Continuó el padre, con voz baja y amarga. Hizo cosas que nadie debería saber. Cosas que destruyeron todo lo que éramos. Para cuando lo descubrimos, ya era demasiado tarde. Un relámpago cruzó el cielo, iluminando el rostro del hombre. Por primera vez, vi miedo en él. No, y arrepentimiento. Miedo. ¿Escondiste el cuerpo? Mi voz salió temblorosa, sin darme cuenta. Me miró como si estuviera midiendo cada palabra antes de pronunciarla. No había ningún cuerpo que esconder. Hizo una pausa.
porque nunca hubo un cuerpo, solo un ataúd vacío, para engañar a todos. Mi corazón se aceleró. La mujer lloraba más fuerte ahora, repitiendo, «Por favor, para», entre sollozos. Su hijo respiraba profundamente, como si quisiera gritar y callar al mismo tiempo. «¿Por qué?», pregunté. Sin pensar. «¿Por qué fingir una muerte?», entrecerró los ojos. La respuesta llegó como un disparo en la oscuridad. «Porque si supieran que sigue vivo, toda la ciudad ardería». Esas palabras resonaron pesadamente en el aire. El muerto estaba vivo y oculto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto no era solo un secreto familiar. Era algo mucho más grande. Algo que, de revelarse, podría destruir a más personas que a esos tres. Antes de que nadie pudiera decir nada más, un faro iluminó la puerta del cementerio. Otro coche se detuvo afuera. Las puertas se cerraron de golpe. Se oyeron pasos crujir en el barro. Más gente sabía de esa reunión. Y ahora, nadie iba a salir ileso de allí. Los faros cortaban la oscuridad del cementerio como cuchillas. El sonido de portazos resonaba entre las lápidas, mezclado con el sonido de la lluvia y el latido acelerado de mi corazón. 3 figuras bajaron del coche que se había detenido en la puerta, todas encapuchadas, con pasos pesados y firmes. Nadie dijo una palabra, pero había algo en su forma de moverse, coordinada, rápida, que me hizo comprender que no eran desconocidos. Sabía por qué estaban allí. El padre, que hasta entonces parecía inquebrantable, dio un paso atrás. «No pudieron haber venido», murmuró, casi para sí mismo. La mujer levantó la cabeza, con los ojos abiertos por el miedo. «¿Quiénes son?», pregunté, pero nadie respondió. Los hombres se detuvieron a pocos metros. Uno de ellos, el más alto, se quitó la capucha. Era imposible no notarlo. La misma mirada que su padre. La misma boca. Familia. «No más secretismo», dijo, con voz baja y firme. «Está vivo. Y no permanecerá oculto para siempre». Esa frase cayó como un rayo. Viva. El muerto que no estaba muerto. El ataúd vacío. La confesión que acababa de oír. Todo encajaba de una forma aún más aterradora. «No lo entiendes», respondió el padre, con la voz quebrada por primera vez. «Si aparece, nadie sobrevivirá. Ni nosotros, ni tú». Sentí que no debía estar allí. Cada palabra que intercambiaban era como una advertencia silenciosa. Estaba presenciando algo que podría costarme la vida. El hijo finalmente se movió. Se interpuso entre su padre y los hombres recién llegados. «Nadie más necesita morir por su culpa», dijo con voz temblorosa pero firme. «Él llega». La mujer lloraba en voz baja, repitiendo, «Aquí no, aquí no». No supe si se refería al cementerio o al secreto que estaba a punto de revelarse. De repente, el más alto de los nuevos hombres sacó algo de su bolsillo. En el destello de un relámpago, vi el destello metálico. Una pistola. Su padre reaccionó, sacando también la suya. Y antes de que pudiera decir otra palabra, el agudo sonido de un disparo atravesó el amanecer. Silencio absoluto. Solo la respiración agitada de todos y el olor a pólvora mezclado con la tierra húmeda. Y cuando miré al suelo, me di cuenta de que alguien había caído. El sonido del disparo aún resonaba mientras el cuerpo caía al barro, pesado y débil. La mujer gritó, un sonido agudo que rompió el silencio de la madrugada. La lluvia parecía más intensa ahora, azotando los rostros de todos como una cortina de hielo que impedía pensar. Me quedé paralizado. Sentía los pies atascados en el barro, el cuerpo en el suelo. El hombre más alto que había llegado con capucha yacía inmóvil, con los ojos abiertos y la mirada perdida. El olor a pólvora se mezclaba con la tierra mojada, creando una sensación sofocante. El padre sostenía el arma con ambas manos, temblorosas. El hijo lo miraba, indeciso entre la ira y el miedo. Y la mujer, arrodillada, intentaba cubrir la sangre con las manos, llorando en voz baja. «No, él no. Por favor». Pero lo que más me dejó sin aliento no fue la muerte. Fue lo que dijo el hombre antes de caer. Las últimas palabras que salieron de su boca, roncas y llenas de dolor. Él
Él está aquí. Él está aquí. La frase resonó en mi cabeza. ¿Quién estaba allí? ¿El muerto que debería estar en esa tumba? Aquel que toda la familia pretendía que estaba muerto, pero que, al parecer, aún estaba vivo. El padre rompió el silencio con una voz seca, llena de pánico contenido. Tenemos que irnos. Ahora. El hijo dio un paso adelante y gritó. Basta de escapar. Dime dónde está. Dime quién es. La mujer sollozaba, repitiendo. Si aparece, nadie saldrá vivo de aquí. Y ahí fue cuando lo sentí. No oí. No vi. Yo sintió. Un movimiento detrás de mí, frío, silencioso. Como si la oscuridad misma hubiera tomado forma. Me giré. Lentamente. Y, entre las lápidas, en el rápido destello de un relámpago, vi una silueta inmóvil, mirándonos fijamente. Los ojos brillaban en las sombras. No había duda, ese hombre no era el padre, ni el hijo, ni nadie allí. Él era el hombre que todos pretendían haber enterrado, viva y sonriente. La silueta que se alzaba entre las lápidas parecía inmóvil y sin respiración. Con cada relámpago, su rostro se iluminaba por una fracción de segundo, sucio, lleno de cicatrices, pero inconfundible. El nombre grabado en la lápida cercana era el suyo, y, sin embargo, estaba vivo. El padre dejó caer el arma al suelo. No por arrepentimiento, sino por miedo. Ese miedo que sientes cuando el pasado te golpea de golpe. No puede ser, murmuró el hijo con la voz quebrada. Vi el ataúd. Fui al funeral. El hombre sonrió. Una sonrisa torcida y amarga. Entierro vacío. Su voz sonaba baja, casi un susurro, pero aguda. Lo sabían. Todos ustedes. La mujer comenzó a llorar más fuerte, cubriéndose la cara con las manos. Les rogué que no hicieran esto, sollozó ella. Le rogué. El padre dio un paso adelante, con las manos levantadas como si intentara calmar a una bestia salvaje. No lo entiendes. Lo hicimos por ti, para protegerte. ¿Proteger? El hombre se rió. Una risa sin alegría. Me enterraste vivo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esa frase parecía imposible, pero la ira en sus ojos no dejaba lugar a dudas. De alguna manera, había sobrevivido a algo que debería haberlo matado. El hijo miró a su padre, confundido y horrorizado. ¿Qué dice? ¿Es cierto? El padre no respondió. Silencio. Solo la lluvia y el sonido de los lentos pasos del hombre acercándose. ¿Crees que puedes borrarme de la historia? Continuó. ¿Crees que puedes enterrarme y fingir que nunca existí? Porque ahora todos sabrán lo que hiciste. ¿Y quién eres realmente? En ese momento, algo cambió. Papá dejó de temblar. Su rostro se endureció. Y con una frialdad que me heló la sangre, dijo: Sí, lo cuentas, no quedará nadie que lo escuche. Fue entonces cuando me di cuenta. Ese cementerio no era solo un lugar de secretos, era un campo de batalla para la propia familia. Y yo era el testigo equivocado en el lugar equivocado. Mientras el hombre daba otro paso hacia nosotros, oí un sonido detrás de mí, pasos corriendo, más gente acercándose, más sombras, y en ese instante lo supe. El verdadero horror ni siquiera había comenzado todavía. La escena parecía sacada de una pesadilla. La lluvia golpeaba la tierra, formando charcos de lodo alrededor de las lápidas. El hombre que todos creían muerto se acercaba lentamente. Cada paso parecía pesar más que 1000 palabras. Detrás de mí resonaban nuevos pasos. Más gente acercándose a la puerta. No sabía cuántos eran. Solo sabía que el secreto de la familia ya no era un secreto. El padre alzó la voz, gritando para ahogar el sonido de la lluvia. No sabes lo que haces. Si se lo cuentas a alguien, todos aquí moriremos. El hombre sonrió. Una sonrisa fría y despiadada. Aquí todos están muertos. Simplemente aún no se han dado cuenta. La mujer cayó de rodillas y lloró. Por favor, detente. No delante de él. Me señaló. Él no tiene nada que ver con esto. Pero para entonces, ya era parte de ello. Había oído demasiado. Había visto demasiado. El hijo, que hasta entonces había estado en shock, dio un paso adelante y se quedó mirando al hombre muerto viviente.
Si todo esto es cierto, dime quién soy. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. El hombre se detuvo, lo miró y dijo: Tú no eres su hijo. La sentencia cayó como un rayo. La mujer lloró aún más fuerte. El padre cerró los ojos, como si hubiera esperado este momento durante años. «Eres mi hijo», completó el hombre. «Y trataron de enterrarme para que nunca lo supieras». El hijo se tambaleó hacia atrás, sin aliento. Miró a su madre, buscando una respuesta negativa, pero su mirada, de vergüenza y culpa, fue la confirmación que temía. «Por eso, intentó matarme», dijo el hombre señalando a su padre. «Para borrar el error, para mantener la mentira». El padre finalmente rompió el silencio. Su voz era profunda, llena de ira y dolor a la vez. «Destruiste a esta familia mucho antes de que intentara enterrarte». Y luego, sin previo aviso, otro disparo. Un grito. Alguien cayó en el barro. No sabía quién había disparado, ni a quién. Pero en ese momento, me di cuenta de que nadie saldría de ese cementerio de la misma manera. El estruendo aún resonaba en el cementerio cuando el silencio fue roto por gritos. La mujer cayó de lado en el barro, con la cara sucia y las manos ensangrentadas. Su hijo corrió hacia ella desesperado, mientras su padre y el hombre que había regresado de entre los muertos se miraban fijamente como depredadores a punto de atacar. Me quedé paralizado. El mundo giraba a cámara lenta. Lluvia, gritos, truenos. Cada respiración me pesaba demasiado. No debería estar allí. Pero también sabía que si me movía, llamaría la atención. Y cualquier mirada de esa familia podría matarme. El hombre muerto gritó, su voz llena de odio y dolor. «Mira lo que hiciste. Todo esto por una mentira que ni siquiera era tuya». El padre, pistola en mano, dio un paso adelante. «Cállate. Destruiste a esta familia antes de nacer». El hijo, abrazando a su madre, gritó: «Para. No quiero oír nada más. Solo quiero salir de aquí». Pero no había salida. La puerta del cementerio estaba bloqueada por las nuevas figuras encapuchadas que habían llegado. Las sombras permanecían inmóviles, como jueces esperando el final de su juicio. Respiré hondo. Mi mente gritó: «Corre», pero mis piernas no me obedecían. Entonces escuché la frase que lo cambió todo. «No es el único que fingió su propia muerte». Las palabras salieron de la mujer caída, con voz débil pero clara. Todos se quedaron paralizados. Incluso la lluvia pareció detenerse por un instante. «¿Cómo esto?», preguntó el hijo desesperado. Ella tosió sangre, pero continuó. «¿Hay alguien más enterrado que nunca murió?» Los ojos del hombre muerto se abrieron de par en par. Su padre contuvo la respiración, y yo me di cuenta de que este secreto era mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. De repente, uno de los encapuchados se adelantó y sacó algo de su abrigo. El padre se giró para disparar, pero antes de que pudiera reaccionar, se oyó otro disparo a primera hora de la mañana. Esta vez, el objetivo era diferente, y el caos se hizo inevitable. El segundo disparo sonó más fuerte que el primero, resonando entre las lápidas como un trueno metálico. En el destello del relámpago, vi al padre tambalearse hacia atrás, agarrándose el pecho, con la sangre filtrándose entre los dedos. El grito del hijo atravesó la noche. «Bien». La mujer permaneció en el suelo, llorando, repitiendo algo que nadie podía oír debido al caos. El hombre, muerto, miró a su alrededor con una extraña sonrisa, casi satisfecho con el caos que había causado. Sabía que era mi momento. Si no salía de allí ahora, moriría con ellos. Corrí hacia el coche, resbalando en el barro, con el corazón latiéndome más rápido que mis pasos. Abrí la puerta, encendí el motor y pisé a fondo. Los faros iluminaban la puerta del cementerio, pero los encapuchados los bloqueaban. Se giraron hacia mí simultáneamente, con los rostros ocultos y los pasos sincronizados. Sabía que no había salida. Así que giré bruscamente el coche y aceleré entre las lápidas, buscando otra salida. Detrás de mí, gritos, disparos, pasos corriendo. Pero el sonido que más me impactó fue el del hombre muerto, gritando en medio de la tormenta: «Dile quién es el otro».
¿Otro? Mi cuerpo se congeló. ¿Otro no muerto? ¿Otro secreto enterrado? Detuve el coche un segundo, sin saber a dónde ir. Mi hijo apareció frente a mí, ensangrentado, golpeando el capó. «Llévensenos de aquí». Tras él, el padre caído gimió. La mujer se arrastró por el barro, y el hombre, muerto, desapareció. Miré la puerta, que seguía cerrada. Miré a mi hijo, desesperado. Y entonces oí un sonido que jamás olvidaré. El lento y arrastrado sonido de la tapa de un segundo ataúd que se abría cerca. No era solo un hombre muerto el que había regresado. El sonido era inconfundible. Crujido de madera antigua, como el de clavos raspando dentro de un ataúd. Un ruido lento y arrastrado, proveniente de detrás de la hilera de lápidas más antiguas del cementerio. El hijo se quedó paralizado bajo la lluvia, con los ojos abiertos. La mujer dejó de llorar un instante, como si reconociera el sonido, y el miedo en su rostro lo decía todo. El padre, aún sangrando, intentó arrastrarse por el barro, gritando débilmente: «¡No lo dejes irse!». Pero ya era demasiado tarde. En un relámpago, vimos la tapa de una tumba inclinarse y una figura levantarse lentamente. Empapado y cubierto de tierra, el segundo muerto respiraba agitadamente, como si acabara de regresar del infierno. Y cuando apareció su rostro, la verdad me golpeó como un puñetazo. Era idéntico al primer hombre que todos creían muerto. La misma cara, la misma cicatriz. Pero los ojos eran diferentes. Fríos, sin vida. «No puede ser», murmuró el hijo. «¿Hay dos?». El primer muerto, que había desaparecido segundos antes, reapareció al otro lado, sonriendo con mirada demente. «Pensaste que era solo yo, ¿verdad?», gritó. «Pensaron que podían ocultar que somos dos». La mujer lloraba, repitiendo: «No se suponía que fuera así. No se suponía que fuera así». El padre intentó levantarse, pero le falló la voz. «Nunca debieron haber nacido. Nunca debieron haber nacido». La frase resonó en mi cabeza como un martillo. Dos hermanos, idénticos, enterrados y olvidados. Un secreto tan profundo que ni siquiera su propia familia tuvo el valor de afrontarlo. Los encapuchados retrocedieron, confundidos y asustados. El hijo, conmocionado, se volvió hacia su madre. «¿Sabías eso?». Cerró los ojos y dejó que la lluvia le lavara la cara. «Lo supe desde el principio. Son gemelos, hijos del mismo pecado». Las dos figuras, las gemelas que todos creían muertas, comenzaron a acercarse, una por cada lado. Lentamente, en silencio, sonriendo. Y yo, atrapado en el coche, me di cuenta de que no había salida. La lluvia caía con tanta fuerza que parecía inundar el cementerio. Un relámpago cruzó el cielo, iluminando por una fracción de segundo los rostros idénticos de los dos hombres. Gemelos. Uno a la izquierda, otro a la derecha, rodeando al padre, al hijo y a la mujer caída. Y yo, atrapado en el coche, sin saber si correr o quedarme a ver cómo terminaba este infierno. El primer gemelo, el que había aparecido antes, gritó: «¿Pensaste que podrías borrarme, papá?». El segundo respondió con una sonrisa fría, mirando a su hermano: «¿Y pensaste que podrías regresar sin mí?». El padre, sangrando en el suelo, alzó la voz por última vez: «Nunca debiste haber existido. Eres la prueba del error de nuestra familia». El hijo, confundido y en estado de shock, gritó: «Que alguien me explique. ¿De quién soy hijo?». La mujer lloraba, con la cara cubierta de barro y lágrimas. Su voz era débil, pero lo suficientemente clara como para trascenderlo todo. «Ustedes tres son hermanos». Silencio. El mundo pareció detenerse. El hijo cayó de rodillas. Los gemelos se miraron, riendo con tristeza. El padre cerró los ojos, como si esperara la muerte. Fue entonces cuando el primer gemelo sacó un arma improvisada, una barra de hierro oxidada, y avanzó hacia su padre. El segundo gemelo se abalanzó al mismo tiempo, no para detenerlo, sino para atacarlo también. Ambos querían lo mismo: venganza. Se oyeron disparos, gritos, el sonido metálico del hierro contra el hierro. La mujer intentó detenerla, pero fue empujada al suelo. Su hijo corrió a ayudarla, pero fue arrojado contra una lápida. ¿Y yo?
Solo pude mirar. En medio de la confusión, el primer gemelo gritó algo que nunca olvidaré. El verdadero secreto no es que sobrevivimos, es que nunca morimos. Otro disparo. Cayó un cuerpo, luego otro. La sangre se mezcló con el barro, y ya no sabía quién estaba vivo, quién estaba muerto o quién aún no había muerto. Cuando finalmente regresó el silencio, solo se oían respiraciones jadeantes y el sonido lejano de sirenas acercándose. Y en ese momento me di cuenta. No importaba lo que le dijera después. Nadie lo creería jamás. La lluvia paró tan repentinamente como había empezado, pero el cementerio se sentía más pesado que nunca. El barro, empapado, estaba rojo. El silencio era casi ensordecedor, roto solo por el goteo de los árboles y mi respiración entrecortada. Salí del coche despacio, con las piernas temblorosas. El olor a pólvora y tierra mojada se me pegaba a la piel como un recordatorio de que nada de esto era una pesadilla. Había sucedido de verdad. Miré a mi alrededor. Había cuerpos esparcidos entre las lápidas. Algunos estaban inmóviles, otros respiraban débilmente. Era imposible distinguir quién seguía con vida. El hijo estaba arrodillado, sosteniendo a su madre en brazos. Lloraba en silencio. El padre estaba desplomado de lado, con la mirada perdida. Y los gemelos. Uno de ellos yacía allí, con la cara cubierta de barro. El otro desapareció. Se desvaneció en la oscuridad. Mi corazón se congeló. Si hubiera sobrevivido, todavía estaría allí fuera. De repente, oí el sonido lejano de sirenas. Policía. Ambulancias. Alguien había pedido ayuda. Quizá un vecino. Quizá uno de los encapuchados que habían huido en la confusión. Pero una parte de mí lo sabía. La ayuda había llegado demasiado tarde. Corrí al coche. Arranqué el motor con manos temblorosas. Y al pisar el acelerador, vi el reflejo en el retrovisor. Mi hijo me miraba fijamente. Ojos vacíos, perdidos. Y algo en eso me hizo comprender que no quería que dijera nada. Salí de ese cementerio sin mirar atrás, pero en el fondo, sabía que no servía de nada. Fuera donde fuera, esa escena me perseguiría para siempre. Hasta el día de hoy, cada vez que paso por un cementerio, siento el mismo escalofrío, el mismo peso. Y me pregunto, si los muertos se quedan donde están, ¿por qué sigo sintiendo que uno de ellos me sigue? Conducir a casa esa mañana temprano fue como atravesar un túnel sin fin. Las calles parecían más vacías que nunca. No se oía nada más que el motor y la llovizna que seguía cayendo sobre el parabrisas. Pero el verdadero silencio provenía del interior. Silencio de alguien que vio lo imposible. Silencio de quien sabe algo que nunca podrá contar. Detuve el coche frente a mi edificio y me quedé allí, con las manos en el volante, sin atreverme a bajar. Cada vez que parpadeaba, lo volvía a ver. Los ojos idénticos de los dos hombres, la sangre mezclada con el barro, el rostro desesperado del hijo que sostenía a su madre en brazos, y, sobre todo, esa sonrisa en la sombra. El gemelo que escapó, el que sigue ahí fuera. Desde esa noche, no puedo pasar por un cementerio sin sentir el mismo escalofrío. Y lo peor, no sé si ese secreto ya quedó enterrado, porque si de verdad está vivo, podría estar en cualquier parte, observándome, esperando. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera huido antes de enterarme de todo? Quizás habría estado en paz, quizás nunca habría sabido la verdad. Pero, vivir sin saber, ¿es realmente vivir? Hay secretos que pesan más cuando no se dicen. Hay verdades que al descubrirse lo destruyen todo. Y hoy, cada vez que acepto una carrera, una pregunta me persigue. ¿Quién se sube realmente? A mi coche. ¿Y tú? Si estuvieras en mi lugar, ¿te habrías parado a escuchar el final? ¿O habría huido antes de saber la verdad? Comenta a continuación. Quiero saber qué harías. Si esta historia te ha puesto la piel de gallina hasta ahora, deja un me gusta. Esto me demuestra que quieres más historias reales como esta. Y suscríbete al canal, porque en el próximo vídeo contaré la historia del pasajero que me pidió que lo llevara a un hospital. Pero no para salvar una vida.